Gusto saludar a nuestro amigo, al doctor Isidro de los Santos Olivo. Él tiene también una amplia trayectoria curricular, su vida académica y de investigación científica del derecho, pues es reconocida no solamente en nuestro país, sino internacionalmente. Ahora pues vamos a expresar unas notas muy breves sobre su trayectoria académica. Es profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En esta última evaluación le otorgaron el nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Es profesor investigador de la Autónoma de San Luis Potosí. Tiene su doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Su licenciatura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde hace, pues ya muchos años, desde 1990 a la fecha, pues ya suman más de 30 años. Así como en diversas universidades privadas de San Luis Potosí, ha dado conferencias y cursos internacionales en Colombia, también en España. Tiene libros, capítulos de libros, artículos en revistas especializadas indexadas. El día de hoy el doctor Isidro de los Santos Olivo tratará el principio de la separación de poderes en el Estado de Derecho y su desconstitucionalización. Bien, antes de que inicie con su ponencia, le refrendamos nuestro afecto, respeto, gratitud y admiración, como siempre. Doctor Rafael Sánchez Vázquez, muy amable por su gentil presentación. Antes de iniciar, la cortesía académica me obliga a agradecer su atenta invitación y desde luego felicitarlo por la continuidad que le ha dado a este evento ya propiamente en el último lustro ya pasado, y ha tenido a bien corrernos traslado para que podamos participar y comentar pues nuestras inquietudes científicas sobre temas que pues siempre están saltando en el escenario político, jurídico y social de nuestro país y del mundo, de Iberoamérica, que es lo que nos importa primero, ¿no? Bien, dicho esto, como el doctor Rafael Sánchez Vázquez lo ha dicho, voy a hablarles sobre el principio de separación de poderes en el Estado de Derecho y desde luego el proceso de desconstitucionalización, así le he llamado, ¿no? Como premisa inicial debo manifestar que desde los orígenes de nuestra más remota civilización, esto es, si convenimos desde la cultura grecolatina, que es el punto de partida de toda meditación democrático-liberal, la principal ocupación cognoscitiva de los pensadores desde esa época, desde luego, y hasta nuestros días, ha sido la de establecer límites racionales al ejercicio del dominio o mando de toda autoridad política. La ciencia constitucional sería en este sentido una teoría restriccionista del poder, no solo del poder político, lo que conllevaría a plantear la parte orgánica de la Constitución. A mi juicio, esa teoría restriccionista también alcanza la parte dogmática. Es decir, los derechos fundamentales también tienen que ser racionalizados. Y para que tengan eficacia política y social, pues estos deben ejercerse de manera racional, de manera mesurada, pero sobre todo de manera responsable. Entonces, la ciencia de la libertad es una teoría restriccionista del poder político y de las libertades fundamentales. ¿De qué se han ocupado los pensadores? Se plantea el gran
académico Norberto Bobbio, desde los orígenes de nuestra civilización, desde los griegos, en adelante, sobre todo de cómo domar a la bestia salvaje. Es decir, esa fiera que es el poder político que se revierte contra la ciudadanía, contra el elemento sociológico del Estado. Y, desde luego, este autor dice que apela a 4 fórmulas y la bestia puede ser domada, lo primero dice, apelando a Dios, o con la educación, o sustentando la primacía de la ética, o más realísticamente, y aquí es donde se establece el pensamiento liberal, la arquitectura constitucional, desde luego, mediante una serie de arreglos normativos e institucionales, estableciendo reglas que permitan limitar el poder lo más posible. Aquí estaría específicamente ubicado esta problemática que intentamos desarrollar brevemente el día de hoy, el principio de la separación de poderes. También es menester establecer como exigencia metodológica para abordar el tema que estamos aquí desarrollando, el que recordar lo que todos sabemos. Existen unos principios que definen al Estado constitucional, indudablemente, y esos principios son intercambiables en toda organización política ecuménica, no solamente euroatlántica, sino, digamos, prácticamente en todas las partes de los confines de nuestro planeta que pretendan llamarse o adjetivarse esas sociedades políticas constitucionales. Y esos son brevemente el principio político democrático, mediante el cual el pueblo, o más bien el elemento sociológico, la ciudadanía, establece y cobra sentido para llevar a cabo, mediante el sufragio, la técnica de la representación política, la designación de los titulares de los órganos del Estado. Es el primer principio del Estado constitucional. Seguidamente tendremos al principio liberal o del liberalismo jurídico-político, con 2 presupuestos: el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales y el principio orgánico de la separación de poderes. Por eso es importante recordarlo. Y como tercer principio postulado tendríamos, desde luego, al principio de supremacía constitucional. Una vez establecida la Constitución, esta se convierte en el centro de referencia básico de todo el sistema político y, en palabras, citando al propio Kelsen, se pasa de una soberanía política a una soberanía técnico-jurídica, a una soberanía de la ley fundamental. Y esto se traduce en que todos los elementos del proceso político, gobernantes y gobernados, quedan sujetos a la Constitución. Dicho esto, hay que afirmar que el meridiano, a mi juicio, de la ciencia de la libertad, es decir, del Estado constitucional de derecho, pasa por el cabal entendimiento de la teoría del poder constituyente y de la asimilación correcta de la reforma constitucional. No voy a detenerme en estos 2 principios, solamente los enuncio, pero que es importante mencionarlos aquí, ya que para poder entender toda esa problemática que nos congrega como estudiosos, como investigadores de la ciencia de la libertad, este sería, digamos, el toque de piedra de nuestro quehacer científico. En principio, todo ciudadano en el Estado constitucional democrático es político y en el despliegue de su desarrollo personal, en los que germinan los intereses individuales, también se encuentran con análoga importancia, ciertamente, aquellos intereses colectivos que deben concernir a todos. Es lo que en la metafísica escolástico-aristotélica se llamaba perspectiva uti singulis y uti socios. No todo Estado, por el solo hecho de contar con normas e instituciones políticas, se puede adjetivar de derecho, ya que la efectividad del Estado de Derecho y sus implicaciones en no pocas ocasiones se relativizan por la lucha política. La legitimidad, por consiguiente, no debe confundirse con la legalidad, aunque de manera frecuente ambos conceptos se suelen utilizar de manera indistinta. La legitimidad de la ley, queremos indicar con esta expresión que la ley sea conforme a derecho, a lo justo, esto es, que esté bien construida, a lo que los griegos llamaban eunomía,
en la producción normativa frecuentemente se ve afectada por la actividad del órgano legifaciente, pues los titulares del mismo no siempre responden en el ejercicio de esta función representativa a las necesidades colectivas y a las exigencias de justicia social que la ciudadanía demanda. Cuando la norma se construye sin un sustento ético, un fundamento ético, y o pretende dirigirse a favor de los intereses espurios, deviene el denominado derecho injusto o derecho de opresión, el cual, si bien puede ser creado ajustándose desde luego a los procedimientos formales para su validez, lo que en la materialidad resulta es un orden jurídico conformado intencionalmente, entre cursivas, para la protección de mezquinas, particulares o grupales intereses o pretensiones, por supuesto, como dije. Ante esto, se nos debe olvidar el viejo refrán hispano que señala: quien hace la ley, hace la trampa. Hecha la ley, queda hecha, configurada la trampa. Hay que tener, por consiguiente, mucho cuidado cuando se afirma que el Estado de Derecho es aquel que es regulado por normas e instituciones jurídicas. Podemos referir ejemplos de estados que diseñan todo un sistema institucional de dominación, inclusive sin que exista una correspondencia entre lo formalmente establecido y la realidad sociopolítica que pretende regular. Pues lo que en la existencia subyace es un enmascaramiento bajo el decoro constitucional de los más execrables regímenes autoritarios. Los sistemas totalitaristas, ya sean de izquierda o de derecha, y las dictaduras, por ejemplo, evidencian esta última aserción. También resulta muy oportuno, para este caso, el recordar aquí la famosa máxima o sentencia hispana denominada Ley del Hierro, que lo he dicho en alguna otra ocasión, pero viene a cuento por lo que estoy hablando, que indica que aquel insubordinado o disidente de algún régimen político habría que darle, por esa razón, encierro, entierro o destierro. Con relación a la implementación de esta locución jurídica, no se encuentra en nuestro propósito científico el instaurar definiciones exclusivas o excluyentes, como tampoco crear categorías dogmáticas. Asumiendo el riesgo de incurrir en imprecisiones terminológicas, nos interesa fijar una descripción del concepto Estado de Derecho. Y, lógicamente, tampoco voy a detenerme, pero, a nuestro juicio, ese Estado de Derecho pasaría por una triple, tres elementos que hemos publicado en otro estudio, para poder, digamos, científicamente, poder hablar de un Estado de Derecho. Y como presupuesto inicial, diremos que la producción legislativa debe de contar con dos aspectos prioritarios. La ley debe establecer en su elaboración el cuidado de su técnica, mediante una fundamentación lógica, ontológica, deontológica y axiológica. Es decir, hay que velar racionalmente en la construcción de la norma mediante una correspondencia entre el ser como realidad sociológica objetiva y el deber ser en cuanto a regulación técnico-legislativa de conducta social. Un segundo aspecto, en esta premisa para la consecución de la definición del Estado de Derecho, sería la existencia de una difundida cultura político-democrática, tanto en la clase gobernante como en los gobernados. Esto permitirá fiscalizar, ¿verdad?, el desempeño de los titulares que ejercen la función estatal, y la democracia se convertiría en un diálogo permanente entre gobernantes y gobernados, en una democracia discutidora, con propósitos éticos sociales. Consecutivamente, para hablar de Estado de Derecho, tendremos que decir que hay que tomar en cuenta la institucionalización y normativización del propio derecho, lo que permite, completando esta idea, de establecer la despersonalización del poder. O sea, el poder político no es de la persona que lo ostenta, sino que el poder político está racionalizado, tecnificado, mediante el ejercicio
normativo e institucional que demanda la creación de categorías jurídicas para la regulación de esa bestia a la que se refería Norberto Bobbio. Finalmente, por razones de tiempo, el último postulado diremos que no obstante que pueden coincidir estos dos presupuestos que hemos referido sucintamente, no se demuestra forzosamente que las autoridades actúen siempre en el ejercicio de sus funciones con apego a derecho. Y entonces, cuando un Estado establece un conjunto de normas, una serie de procedimientos y recursos jurídicos a los cuales los gobernados pueden acudir para contrarrestar los efectos de la vulneración, de la violación, de la conculcación de su esfera jurídica, estos elementos sustantivos procedimentales también, que están establecidos para el beneficio del gobernado, podemos acudir a ellos y entonces revertir los efectos de la arbitrariedad. Eso nos permitiría hablar mínimamente de un auténtico Estado de Derecho. No sé cuánto tiempo tenga, quiero hablar ahora de la separación de poderes, el origen de el gobierno mixto de Polibio. Brevemente, esta parte es importante porque fue mixto de Polibio, aquel gran griego que pasa a Roma cuando Roma conquista Grecia, el que plantea que la mejor forma de gobierno es la constitución mixta y que combina equilibradamente las tres formas puras de gobierno, la monarquía, la aristocracia y la democracia. Polibio identifica en la República Romana estas tres representaciones en tres órganos distintos. Los cónsules, que vendrán a constituir el principio monárquico, el Senado, que representa el principio aristocrático, y los comicios o asambleas populares, que conforman el principio democrático. La interacción equilibrada y los sistemas de frenos y balances de los checks and balances, pesos y contrapesos, entre estos órganos evitan que uno de ellos pueda predominar, asegurando con esta mixtura la estabilidad política del sistema. Esta mezcla proporciona una mayor durabilidad que las formas simples de gobierno, las cuales están sujetas a ciclos de decadencia, a sus formas corruptas, a sus degeneraciones, la tiranía, la oligarquía y la oclocracia, que es la forma de gobierno, esta última, en la que la masa popular controla al gobierno de manera anárquica y de manera violenta. La constitución mixta de Polibio busca precisamente impedir estas degeneraciones, distribuyendo el poder para que ninguna parte pueda dominar a las demás. Polibio observa que, aunque esta constitución mixta no es eterna, su ritmo de cambio y decadencia es más lento y menos violento que en los sistemas simples, lo que contribuye a su estabilidad. La decadencia ocurre cuando el equilibrio se rompe y una de las partes adquiere preponderancia, transformando el sistema, por supuesto, en una forma simple y vulnerable, susceptible a la corrupción. Así, en la República Romana, con sus instituciones balanceadas, digamos, constituye para República el ejemplo paradigmático de un gobierno mixto, exitoso, que combina elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos en un sistema estable y duradero que evita la concentración excesiva de poder en un solo sector o individuo. No quiero establecer, tengo también desarrollado algunas líneas para donde Polibio define las formas de gobierno. Voy a pasar esta situación, tengo una guía aquí nada más. Bueno, es esta parte. La constitución mixta, Polibio ve la combinación ideal de estas tres formas que he referido. Su teoría aplicada concretamente a la República Romana identifica en ella este balance para evitar la corrupción de cada forma pura y garantizar la continuidad del Estado. La constitución mixta, según Polibio, explica que el verdadero poder en la Roma romana, en la República Romana, estaba dividido entre los cónsules, el Senado y las asambleas populares. Esta división asegura que ninguna forma, como dije, pudiera predominar sobre otra, manteniendo una especie de equilibrio dinámico. Eso sí es importante resaltarlo. Y la constitución mixta, concluye Polibio, es la clave del éxito y la durabilidad del dominio romano, superando las constituciones simples que tienden a degenerarse de manera rápida. Bien, voy ahora a abordar, si me permite,
Bueno, hay una cuestión importante que quisiera no pasar por alto de Polibio, la anaciclosis. Es una teoría política muy interesante que fue desarrollada en los últimos días, en los últimos tiempos me he metido a estudiar a este gran autor, a este gran historiador, porque recordemos que construyó una historia monumental de Roma, este griego que pasa a Roma, de 40 tomos y que solamente se preservan 5 tomos hasta nuestros días. La anaciclosis para este autor es una teoría que describe como un ciclo continuo de degeneración y de transformación de los regímenes políticos. Como podemos ver, no hay nada nuevo bajo el sol. Los ciclos se repiten y precisamente estamos pasando ciertas etapas análogas a lo que vivieron los antiguos. Según esta teoría de Polibio, los gobiernos pasan sucesivamente por 6 etapas: monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y oclocracia, como me referí. Cada régimen puro tiende a degenerar en su forma corrupta, y no la voy a repetir. La relación de la anaciclosis con el gobierno mixto es fundamental para este autor, y por eso propone que el gobierno mixto, en la época republicana, fue la solución al problema de la anaciclosis. Al combinar equilibradamente estos poderes, ese fue el resultado. Bien, tengo otras cuestiones sobre Esparta, Cartago, etcétera, pero no voy a detenerme. No sé cuántos minutos me quedan, compañero Rafa. 3 minutos. Bueno, quisiera brevemente pasar, bueno, la concepción de Polibio, no voy a detenerme por razones de tiempo, porque su teoría influyó posteriormente en el gran teórico de la moderación, Montesquieu, en su famosa obra, que todos seguramente conocen, los compañeros del Congreso, que se llamó Del espíritu de las leyes. Y está teniendo una estancia en Inglaterra, observando y estudiando la Constitución inglesa, desarrolló su teoría de la separación de poderes y se le llama el gran teórico de la moderación, porque precisamente el poder, decía, corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues bien, Polibio influye en este autor bordelés, francés, y desde luego contribuyó a la idea de que todo sistema político es inestable y que el equilibrio de entre diferentes poderes es esencial para la durabilidad y la estabilidad del Estado. En suma, la influencia de Polibio reside en haber sido un precursor de la teoría constitucional moderna, aportando un análisis sistemático y un modelo práctico en la Constitución romana, de cómo un régimen mixto con poderes equilibrados puede evitar la tiranía y la corrupción, la concentración del poder y que se convierta en un opresor hacia la ciudadanía. Y por eso este es un concepto central en muchas constituciones democráticas actuales. Brevemente, el término desconstitucionalización puede emplearse en el contexto del desmantelamiento de la separación de poderes para describir el proceso mediante el cual se vacían o reducen o dejan sin efecto los principios, las normas y los valores constitucionales que sustentan dicha separación. Este fenómeno implica, entre otros aspectos, la pérdida de rango constitucional de las normas que garantizan la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado. Bueno, es un solo poder, hay que aclararlo. A mí me gusta mucho recordar esta parte con mis alumnos en las clases, lo que decía el gran Carl Smith, para poder entender que es un solo poder, pero con 3 manifestaciones, esto implicaba, porque todos eran muy creyentes, todos esos autores, los grandes autores, incluyendo a Maquiavelo, era creyente. No se digan los griegos. Decía que para entender la teoría de la separación de poderes, pero que era un solo poder, implicaba conocer la teología católica, y la teología católica de un proceso de secularización de la teología católica. Así como para el catolicismo hay un solo Dios con 3 manifestaciones, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esta secularización de la teología católica se convirtió en el fundamento de la teoría de la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero es un solo poder político en el tanto elemento del Estado, de acuerdo a la teoría clásica de los elementos del Estado. La desconstitucionalización implica también la delegación excesiva de competencias, la adopción de doctrinas que permiten infringir la Constitución bajo ciertas circunstancias, como la doctrina del quebrantamiento constitucional, o la imposición de un derecho de emergencia que en algunas ocasiones se desvincula de los operadores de los controles constitucionales. En esencia, es un proceso de desmontaje normativo del orden constitucional e institucional, por supuesto, normativo e institucional del orden constitucional, que atenta contra la estructura
y que garantiza que debe garantizar la separación y equilibrio de poderes, y no se garantiza esto, contribuyendo a la concentración autoritaria y a la pérdida del Estado de Derecho. Al hablar de desconstitucionalización en el marco del desmantelamiento de la separación de poderes, se está señalando la reducción o eliminación práctica y normativa de las barreras constitucionales que impiden la concentración y el abuso del poder, afectando desde luego la independencia judicial, la función legislativa equilibrada y el control adecuado del Poder Ejecutivo. Bien, brevemente, antes de finalizar, la desconstitucionalización tiene varios efectos jurídicos sobre el Poder Judicial, por ejemplo, y entre ellos destaca la pérdida del rango constitucional de normas que garantizan la independencia judicial, lo que puede traducirse en una reducción de la autonomía y capacidad del Poder Judicial para controlar y limitar a los otros poderes, sujetándolos al mandato constitucional. El debilitamiento del control constitucional y los mecanismos de revisión judicial, vulnerando la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad y el de seguridad jurídica, entre otros. Siguiente, posible subordinación o captura del Poder Judicial por el Poder Ejecutivo o Legislativo, afectando la imparcialidad y este principio de separación de poderes. Uno más sería la erosión del respeto de las sentencias judiciales y de las instituciones de este organismo, de esta función estatal, generando crisis constitucionales y pérdida, lo más importante, en la conciencia ciudadana y desconfianza del Estado de Derecho. Finalmente, implicaciones en la interpretación y aplicación del derecho, ya que la desconstitucionalización puede conllevar la deslegitimación o marginación de las normas constitucionales, limitando la función del Poder Judicial como garante de la Constitución y, por consiguiente, del Estado de Derecho. El Estado constitucional es el Estado de Derecho por antonomasia. Termino. Voy a la parte final. Ahora sí termino, profesor Rafa, 30 segundos. Los hombres hacen o deshacen a las instituciones. O sea, todo depende del tipo de grupo de seres humanos que encarnen las instituciones. Eso es una cosa fundamental y esencial. Es una teoría antropocrática en el ejercicio del poder político que ya planteaba Platón en dos de sus libros principales, en la República, bueno, tres, en las leyes y desde luego en la obra, en un diálogo del político o del monarca o el político, me parece que es la otra obra que hay que revisar de Platón. Finalmente, hay que convenir que si el Estado constitucional deposita su inicial confección, como dije anteriormente, iniciando mi charla, en la voluntad del elemento sociológico, principio político democrático, es en esa misma voluntad, por paradójico que pueda resultar, en la que se deposita su último eslabón de garantías. Lo que en definitiva subyace es el viejo dicho popular mediante el cual vox populi, vox Dei. La voz del elemento sociológico es la voz de Dios. Muchas gracias, muy amables. Muy bien, doctor Isidro de los Santos Olivo. Realmente, como siempre, espléndida disertación. Doctora Gisela. Y bueno, expresarle al amigo el afecto, respeto, gratitud y admiración de siempre. Buenas tardes.